Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. Cáritas Jerusalén afirma que continuará su labor humanitaria en Gaza a pesar de la prohibición de Israel. Suiza activa el mecanismo de protección civil de la Unión Europea tras el incendio durante la celebración de Nochevieja, en la que han muerto unas 40 personas y más de un centenar han resultado heridas. Y en España, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que la borrasca Francis deje lluvias en amplias zonas del país en el fin de semana y los Reyes llegarán con frío y nieve. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El presidente de los obispos latinos en Ucrania afirma que los ucranianos no desean nada más que la llegada de la paz. La Archidiócesis de México sugiere unos propósitos espirituales para que 2026 sea un año en el que se logre contrarrestar los escenarios marcados por la violencia. La Basílica del Pilar de Zaragoza acoge los actos de celebración del 1976 aniversario de la Venida de la Virgen. Los Reyes Magos regresan al Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. El ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre. Ucrania denuncia uno de los ataques con drones más masivos sobre la región de Zaporilla. En España, Hacienda ya ha devuelto 13.000 millones de euros a más de 15 millones y medio de contribuyentes del IRPF, el 95,5% del total. La Guardia Civil alerta de ciberestafas en compras de Navidad y rebajas con SMS de entregas de paquetes y fallos en las transacciones. Y en deportes, el equipo de tenis de España cae con contundencia ante Argentina en su estreno en la United Cup. Israel ha prohibido desde ayer 1 de enero la operación en Gaza y Cisjordania de más de 30 ONGs, incluyendo Cáritas Jerusalén, por no cumplir con un nuevo registro obligatorio de seguridad que exigía datos detallados de personal, financiación y reconocimiento de Israel como Estado judío. Las autoridades justifican la medida para prevenir la explotación humanitaria con fines terroristas, ya que en un 15% de las organizaciones no proporcionaron información verificable sobre sus empleados palestinos. El Patriarcado Latino de Jerusalén defiende a Cáritas, recordando su estatus de persona jurídica eclesiástica reconocido por acuerdos con la Santa Sede de 1993 y 1997 y afirma que continuará sus operaciones humanitarias en Gaza, Cisjordania y Jerusalén conforme a su mandato. Cáritas Internationalis, de la que forma parte, no interviene directamente en Israel. La decisión llega tras la visita del cardenal Pier Battista Pizzaballa a Gaza, donde el 80% de los edificios están destruidos y la mayoría depende de ayuda humanitaria limitada, pese a un alto el fuego reciente. Críticas internacionales, como de la ONU, advierten que agrava la crisis humanitaria y viola principios de neutralidad e independencia de las ONGs. En Suiza, las autoridades han activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea tras el incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana durante la celebración de Nochevieja, que se ha saldado con alrededor de 40 muertos y más de un centenar de heridos. La comisaria europea de gestión de crisis, Hadja Labib, ha asegurado que Bruselas se encuentra en contacto con las autoridades helvéticas para brindar asistencia médica a las víctimas. También ha trasladado su pésame a los afectados, familiares y rescatistas implicados. La alta representante de la Unión Europea para la política exterior, Kaja Kallas, ha trasladado sus condolencias a su homólogo suizo, Ignacio
Ignacio Casís y al pueblo helvético por este devastador incendio. Por su parte, el Papa León XIV ha enviado un telegrama de condolencias en el que se une al luto de las familias y de Suiza y ruega al Señor para que acoja a los difuntos en su morada de paz y de luz y sostenga el coraje de cuantos sufren en el corazón o en el cuerpo. También ha pedido a la Madre de Dios que en su ternura lleve el consuelo de la fe a todos los afectados por esta tragedia y los mantenga en la esperanza. Y aquí en España les contamos que la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé que la borrasca Francis deje lluvias en amplias zonas de nuestro país el fin de semana y los Reyes llegarán con frío y nieve. Por eso pide consultar el estado de las carreteras antes de emprender un viaje, especialmente los días 4, 5 y 6 de enero. Por días, las lluvias más abundantes se producirán el sábado en el entorno del Golfo de Cádiz y el domingo en zonas del oeste y del sur de Andalucía, así como en el área mediterránea del Levante. Estas precipitaciones podrán ser fuertes, estar acompañadas de tormenta y ser persistentes. En cuanto a las nevadas, AEMET ha precisado que hay todavía mucha incertidumbre de dónde se van a producir y en qué zonas serán las más copiosas. En un principio, el sábado por la noche podría nevar en cotas bajas del extremo norte y el domingo en áreas sobre todo del norte y del centro de la península. El lunes podría nevar en el entorno de la cordillera Cantábrica y en amplias zonas del interior oriental peninsular y de la zona centro. Las temperaturas van a seguir bajando y las máximas quedarán en muchos casos por debajo de los 5 grados. Es probable que el día 6, Día de Reyes, remita la inestabilidad, aunque todavía podría haber lluvias y nevadas en cotas bajas en el Cantábrico. AEMET no descarta que éstas se puedan extender al resto del tercio norte y además ha señalado que se registrarán a su vez en el extremo sureste peninsular. Si bien el tiempo será frío, las temperaturas tendrán tendencia a subir a partir del miércoles. Como les hemos comentado al principio, antes de emprender cualquier viaje, consulten el estado de las carreteras y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología. Noticias de la Iglesia en el mundo. El presidente de los obispos latinos de Ucrania, Monseñor Vitaly Skomarovsky, ha expresado el deseo ferviente del pueblo ucraniano de que llegue la paz. Comentando el mensaje del Papa León XIV para la Jornada Mundial de la Paz, celebrada ayer, ha resaltado el hincapié del Santo Padre en que llegue una paz desarmada y desarmante. El prelado subraya que el pueblo ucraniano quiere una paz justa, que no se base en el miedo ni en la impostación de la fuerza, sino en la confianza, el diálogo y el respeto al derecho internacional. Monseñor Skomarovsky aplica el mensaje papal a la realidad de la guerra en Ucrania, recordando el sufrimiento de la población y afirmando que los ucranianos anhelan una paz verdadera, no una paz aparente que consagre la injusticia o la ocupación. Pese a la dureza del conflicto, insiste en que el mensaje del Santo Padre es fuente de esperanza porque recuerda que el bien y la paz al final vencerán y anima a los fieles a seguir confiando en Dios, perseverar en la oración y trabajar por el desarme del corazón como primer paso hacia la reconciliación. Cambiamos de tercio. La Archidiócesis de México ha sugerido una serie de propósitos espirituales para que 2026 sea un año en el que se logre contrarrestar los escenarios marcados por la violencia, la incertidumbre y el desgaste emocional. En el editorial de su semanario Desde la Fe, esta archidiócesis ha señalado que estos deseos están en consonancia con la petición del Papa León XIV, quien ha pedido vivir una paz desarmada y desarmante en su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz. Entre estas peticiones está cultivar el silencio y la oración, promoviendo espacios de autoconocimiento, discernimiento y una renovación interior. Por otro lado, se invita a escuchar activamente a quienes no tienen voz, en especial a las víctimas de la violencia y a sus familias, a los desplazados, a las comunidades heridas, que sea una escucha sin prejuicios y sin minimizar su dolor. Otro de los propósitos es reconocer y atender las propias heridas emocionales para reconocer que el dolor que no ha sanado puede derivar en violencia, indiferencia o agresividad y entonces así cambiarlo. En consonancia con ello, otra petición destaca la necesidad de pedir ayuda cuando sea necesario y acompañando a quienes viven ansiedad, depresión o desesperanza.
La Archidiócesis de México también insiste en desarmar el corazón, trabajando conscientemente el perdón, la reconciliación, sin negar la verdad ni la justicia. A la par, considera importante revisar los hábitos, consumos de información y formas de relación que alimentan el miedo o el odio. Al mismo tiempo, insta a la ciudadanía a comprometerse con todos los niños, proteger la vida en todas sus etapas y expresiones y a garantizar entornos seguros, escuchando su voz y acompañando su desarrollo emocional y espiritual. En los últimos objetivos alientan a no ser indiferentes ante las necesidades de los más vulnerables y hacer coherente la fe y la vida, traduciendo los valores espirituales en acciones cotidianas que promuevan la dignidad, la solidaridad y la paz. La Archidiócesis de México concluye señalando que estos propósitos no son ideales inalcanzables, sino decisiones diarias, pequeñas pero constantes, que comienzan en lo personal. Por ello, ha animado a vivirlo como una invitación a reconstruir desde dentro lo que se quiere ver transformado en el exterior. Nos trasladamos a África. En Nigeria, el sacerdote Raymond Noku, vicario parroquial de la iglesia de San Kevin en Ikbaku, ha sido alcanzado por disparos y gravemente herido en Okbaku, en el área del gobierno local de Baitoli, en el estado de Imo. Según una fuente del presbiterio de la Archidiócesis de Owerri, el padre Njoku regresaba a su domicilio alrededor de las 8 de la tarde cuando varios hombres armados abrieron fuego contra él. De acuerdo con las últimas investigaciones, los agresores que se desplazaban en un vehículo pertenecían presuntamente a una banda de secuestradores que poco antes había intentado sin éxito raptar a otra persona en la misma zona. Algunos feligreses trasladaron de urgencia al sacerdote a un hospital cercano donde recibió atención médica inmediata. Posteriormente, el arzobispo de Owerri, Monseñor Lucius Igejuru Ugorji, ha informado de que el sacerdote se está recuperando. Además, el prelado ha dado gracias a Dios porque ha sobrevivido a este ataque. Desde Sudán del Sur llega el testimonio de Peter Jarwell, catequista de la tribu Dinka, que relata su dedicación total al anuncio del Evangelio en un contexto de extrema pobreza, hambre y violencia posguerra. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada nos traslada a la realidad de este país, donde los sacerdotes apenas acceden a las capillas remotas por falta de medios y caminos intransitables. Los catequistas, como él, son esenciales para sostener la fe y combatir supersticiones como la brujería. El catequista Peter vive en campamentos de ganado donde las familias duermen al aire libre bajo la lluvia. Los jóvenes velan contra robos y la temporada seca trae escasez de comida. Su labor es voluntaria y no remunerada, por lo que debe cultivar su propio alimento para sobrevivir mientras evangeliza. En su diócesis operan más de 300 catequistas, hombres y mujeres integrados en comunidades que actúan como primera línea de evangelización y acompañamiento familiar. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada destaca su importancia esta Navidad y apela a donaciones para apoyar su sustento, permitiendo que lleven la palabra de Dios a los más necesitados. Peter concluye pidiendo oraciones y ayuda y así afirma que nuestras oraciones y apoyo llevarán la palabra de Dios a Sudán del Sur. Noticias de la Iglesia en España. Zaragoza celebra un año más la venida de la Virgen del Pilar, uno de los acontecimientos más significativos de la tradición cristiana en la ciudad. La celebración recuerda la aparición de la Virgen al apóstol Santiago a orillas del Ebro en la madrugada del 2 de enero del año 40, cuando, según la tradición, María, aún viva, se le presentó rodeada de ángeles para fortalecer su fe y le entregó a Santiago una columna de jaspe, el Pilar, como signo de firmeza. Aquel encuentro habría dado origen al que se considera el primer santuario mariano de la cristiandad y núcleo espiritual de la actual Basílica del Pilar. Los actos comenzaron en la tarde de ayer con el canto de la Salve Solemne en la Santa Capilla ante la Virgen. A las 11:30 de la noche, el volteo de campanas anunció la misa votiva de la venida, que se celebró a medianoche, ya en la madrugada del sábado día 2. Esta Eucaristía fue presidida por el arzobispo de Zaragoza y contó con la participación de la Escolanía de Infantes. Tras la misa, los fieles pudieron acceder al interior de la capilla por la puerta de la verja para pasar ante la Virgen y besar una medalla descendida desde la sagrada imagen mediante una cinta. Hoy las misas se celebraron en el altar mayor, con una misa conventual que ha tenido lugar a las 12 del mediodía, presidida por el deán del Cabildo Metropolitano.
Y el Obispado de Alcalá de Henares ha anunciado que desde mañana hasta el lunes 5 de enero y por 16º año consecutivo, los Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán la diócesis y se hospedarán en el Palacio Arzobispal de la ciudad complutense. Está prevista su llegada a la Catedral Magistral de Alcalá mañana por la tarde, donde serán recibidos por el obispo diocesano, Monseñor Antonio Prieto, y adorarán al Niño Jesús. Desde allí la comitiva real se trasladará hasta el patio de armas del Palacio Arzobispal, donde hasta las 8 de la tarde niños y mayores podrán entregar sus cartas con peticiones, oraciones y esperanzas. El domingo la recepción real se celebrará en un horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5:30 a 8 de la tarde. El lunes solo por la mañana. Es entonces cuando los Reyes Magos tendrán todas las cartas y las pondrán a los pies del Niño Jesús. Durante la entrega de cartas habrá una capilla de adoración eucarística donde se podrá rezar. Además habrá sacerdotes para confesar o conversar con toda aquella persona que lo desee. Y también habrá un stand dedicado a los santos niños Justo y Pastor, patronos de la diócesis de Alcalá de Henares. Todas las cartas entregadas a los Reyes Magos en el Palacio Arzobispal serán llevadas a monasterios y conventos ubicados en el territorio de la diócesis de Alcalá para que las comunidades de religiosas y religiosos de clausura recen durante todo el año por los remitentes y las intenciones allí escritas. Además, para aquellas personas que por diferentes razones no puedan entregar su carta en persona a los Reyes en esos días, la diócesis ha habilitado la posibilidad de enviarla por correo electrónico o por correo postal. Tanto para las entregas en persona como online se ha publicado una plantilla de carta que se puede descargar en la web de este arzobispado. Y nos vamos a Murcia. Caravaca de la Cruz ha inaugurado la Casa Museo San Juan de la Cruz, que abre sus puertas como espacio museístico y lugar de contemplación. Ha sido bendecida por el obispo de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca. Con este motivo, el obispo de Cartagena ha invitado a los presentes a dejarse transformar por Dios, al igual que hizo San Juan de la Cruz. Monseñor Lorca ha remarcado que el santo carmelita fue tocado por el corazón de Dios en lo más hondo del ser. La Eucaristía que se ha celebrado con esta ocasión en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen de los Carmelitas Descalzos, Fundación de San Juan de la Cruz, ha estado presidida por el prepósito general de los Carmelitas Descalzos, el padre Miguel Márquez. Con la celebración de este acto, el obispo de Cartagena ha abierto también en esta diócesis el año jubilar sanjuanista, un tiempo jubilar que se extenderá hasta el próximo mes de diciembre en el marco del 300 aniversario de la canonización del santo y el centenario de su proclamación como doctor de la Iglesia. Información internacional. Al menos un palestino ha muerto y varios han resultado heridos por disparos efectuados por el ejército de Israel en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre, al hilo de la aplicación de la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave. Según las informaciones recogidas por el diario palestino Filastín, los disparos han tenido lugar al sureste de la ciudad de Khan Yunis, sin que por ahora haya más detalles sobre lo sucedido y sin que el ejército de Israel se haya pronunciado sobre el incidente. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto más de 400 personas y otras 1.100 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de casi 700 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros. En Ucrania, el gobernador de la provincia de Zaporilla, Iván Fedorov, ha denunciado que ha sido escenario en las últimas horas de uno de los ataques con drones más masivos desde el inicio de esta fase de la guerra en febrero de 2022. Si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima. Con todo, el gobernador de la provincia de Zaporilla ha destacado que el trabajo de las fuerzas ucranianas y de los sistemas de defensa aérea han evitado daños mayores. Se trata de la segunda ola de ataques sobre la región después de la de ayer, que dejó al menos una treintena de personas heridas. Durante la pasada noche, las fuerzas ucranianas han identificado 118 drones procedentes de territorio ruso, de los cuales 86 han sido interceptados. Por otro lado, las autoridades rusas han confirmado la muerte de 27 personas, entre ellas 2 menores de edad, como consecuencia del ataque lanzado por Ucrania en la víspera en la región de Jersón, ampliamente ocupada por Rusia.
Ucrania lanzó el ataque con hasta 3 drones en la madrugada de Año Nuevo que impactaron sobre un hotel y una cafetería situadas en la localidad de Horli, a orillas del Mar Negro, dejando también una treintena de heridos. El gobernador prorruso de Jersón, Volodymyr Saldo, ha anunciado 2 días de luto, hoy y mañana, en la región. Asimismo, Rusia ha instado al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y su oficina a condenar públicamente este ataque ucraniano. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado al gobierno de China a cesar su presión militar contra Taiwán y entablar un diálogo constructivo en medio de unas maniobras del ejército chino en torno al territorio insular rechazadas por las propias autoridades taiwanesas. Esto se produce apenas un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, asegurara en su discurso de fin de año que la reunificación con Taiwán es una tendencia que no tiene vuelta atrás, merced a los vínculos de sangre que unen a sus ciudadanos, según dijo. Washington ha manifestado que apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y que de la misma manera se opone a cambios unilaterales del statu quo, incluso mediante la fuerza o la coerción. Hablamos ahora de Irán, donde al menos 7 personas han perdido la vida y 119 han sido detenidas en los 5 primeros días de manifestaciones en diversos puntos del país, desatadas por el deterioro de la situación económica, según ha informado una ONG opositora pro derechos humanos con sede en Estados Unidos. Los medios iraníes, como Tasnim y Fars, ambos vinculados a la Guardia Revolucionaria, confirmaron la cifra de muertos y heridos, pero indicaron que los manifestantes se enfrentaron con los agentes tras atacar la sede policial e incendiar varias patrullas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido al gobierno de Irán de que acudirá al rescate de la población iraní si dispara y asesina a manifestantes pacíficos. Por su parte, el asesor principal del ayatolá, Ali Khamenei, y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, ha avisado de que una eventual intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Irán desestabilizaría a toda la región, además de poner en riesgo los propios intereses de Washington. En Venezuela, las autoridades han confirmado la liberación de cerca de 90 personas que fueron detenidas durante las protestas sobre el proceso electoral de las presidenciales de julio de 2024, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, a pesar de las denuncias de fraude de la oposición y gran parte de la comunidad internacional. La cartera ministerial, a través de su perfil en la red social Instagram, ha explicado que estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión integral de causas instruido por Nicolás Maduro. La semana pasada, coincidiendo con el día de Navidad, las autoridades venezolanas liberaron a otras 70 personas que habían sido detenidas en las mismas condiciones. Actualmente, según Foro Penal, alrededor de 900 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela. Y la policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si se incurrió en algún delito en el naufragio del viernes de la semana pasada de un barco turístico con 6 españoles a bordo, una de las cuales falleció mientras 3 continúan desaparecidos tras 8 días de búsqueda. La policía ha indicado que están interrogando a los testigos, a la tripulación del barco y al operador y realizarán una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima. El objetivo es esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente. Información nacional. La agencia tributaria ya ha devuelto algo más de 13.000 millones de euros a unos 15.600.000 contribuyentes del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, correspondiente a 2024, de tal forma que a 30 de diciembre se han efectuado el 97,5% de las devoluciones solicitadas en número y se han abonado ya el 95,5% de los importes solicitados. A cierre de año se han presentado 24.720.000 declaraciones, un 2,4% más que el año anterior en las mismas fechas, de las cuales un 65%, 16 millones, han sido con resultado a devolver. Del total de declaraciones, casi 3 millones se han presentado por los cauces más ágiles sin desplazamiento, la nueva modalidad renta directa para la presentación instantánea de declaraciones sencillas, la aplicación móvil y el plan telefónico
electrónico Le Llamamos. A su vez, se ha producido un nuevo crecimiento en las presentaciones con la aplicación, demostrando ser Renta Directa un servicio complementario, no sustitutivo para muchos contribuyentes, según destaca la agencia tributaria. Ayer entró en vigor la tercera prórroga consecutiva de los presupuestos generales del Estado, según el acuerdo adoptado en el último Consejo de Ministros del año pasado, celebrado el 23 de diciembre, aunque el Gobierno mantiene el objetivo de presentar un proyecto de presupuestos para este año. En ese Consejo de Ministros se alcanzó el acuerdo que determinaba los criterios técnicos para ampliar este año la prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2023, que son los últimos aprobados y que han estado vigentes el año pasado. La Guardia Civil alerta de cibercampañas de estafas con motivo de las últimas compras de Navidad y el inicio de las rebajas y advierte del envío de SMS fraudulentos relacionados con entregas de paqueterías. El objetivo de los estafadores es conseguir datos personales, credenciales bancarias y transferencias o pagos. Especialistas en la investigación de ciberestafas de la Benemérita han detectado que en estas fechas se reactivan nuevas campañas de smishing, es decir, el envío de un SMS por parte de un ciberdelincuente, en la que se suplanta a empresas de paquetería, aprovechando el elevado volumen de compras y envíos de estas fechas. O también esos mensajes informan de un problema de cargos no autorizados en la cuenta o un acceso sospechoso a la banca online, multas de tráfico falsas, facturas igualmente falsas de suministradoras de luz o agua o renovación fraudulenta de la tarjeta sanitaria. Ante todo esto, la Guardia Civil recomienda no acceder a esos enlaces de los SMS sospechosos o no solicitados, ni facilitar datos personales o bancarios, así como comprobar si el mensaje contiene errores gramaticales o direcciones de correo electrónico extraños. La Guardia Civil recomienda borrar el mensaje de texto SMS y bloquear al remitente. Si se accede al enlace y se introducen datos personales y bancarios en el formulario de la web fraudulenta, se debe contactar lo antes posible con la entidad bancaria para bloquear movimientos sospechosos y la tarjeta y cambiar las contraseñas de los servicios sobre los que se ha facilitado información, banco, correos electrónicos o plataformas. También hay que recopilar y guardar todas las evidencias posibles del fraude, enlaces incluidos, y denunciar ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, ha anunciado que su ejecutivo entregará la medalla de oro de la región de Murcia a Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier. En referencia a esta etapa de doña Leonor en San Javier, López Miras ha subrayado que es un honor y un orgullo acogerla en su periodo de formación militar, como ya lo hicieron antes con su padre y su abuelo. El presidente de Murcia ha resaltado los valores de la corona, símbolo de unidad y concordia, al unir tradición, presente y futuro y representar un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles. Y también les informamos que agentes de la Policía Nacional han desarticulado una presunta organización criminal que traficaba con recetas de medicamentos sujetos a prescripción médica, fundamentalmente de analgésicos y sustancias anestésicas, que ellos mismos falsificaban y ofrecían en perfiles y grupos de mensajería instantánea. En esta operación han sido arrestadas 12 personas en diferentes provincias españolas, entre ellos los 2 presuntos líderes de la red que ya han ingresado en prisión provisional. En los 8 registros realizados de manera simultánea a las detenciones se intervinieron más de 1.000 pastillas de distintos medicamentos, teléfonos, material informático, armas blancas y réplicas de armas de fuego. Información deportiva. Comenzamos hablando de tenis. El equipo español de United Cup ha caído derrotado en su debut en la competición ante Argentina por un contundente 3-0, después de no haber sido capaz de sumar ningún triunfo en los duelos individuales y en el dobles mixto, un resultado que les deja prácticamente fuera de los cuartos de final, a pesar de quedarle el duelo ante Estados Unidos el próximo domingo. España necesitará ganar por 3-0 al combinado estadounidense si quiere mantener alguna opción de meterse en los cuartos de final del torneo.
Y en baloncesto, el alero español Hugo González ha iniciado el año contribuyendo a la victoria a domicilio de los Boston Celtics sobre Sacramento Kings 106-120, con la que los de Joe Mazzulla se asientan en la tercera posición de la conferencia este de la NBA. Hugo González estuvo 18 minutos en pista para acabar con un +20 de valoración, más que ningún otro jugador. El madrileño de 19 años aportó 3 puntos, capturó 6 rebotes, ofreció una asistencia y robó un balón. Noticias autonómicas. Asturias es la comunidad más envejecida de España, pero con altos niveles de felicidad y bienestar. Nos va a dar más detalles desde el Principado de Asturias nuestro compañero José María García. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Yolanda. Pues así es. Asturias se consolida como la comunidad autónoma más envejecida de España, con un 44,2 o con 0,2 de su población mayor de 55 años, según el informe Calidad de Vida y Felicidad Social 2025 elaborado por el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida de la Universidad de Castilla-La Mancha. El dato sitúa al Principado muy por encima de la media nacional, con un 34,57%. Pese a este fuerte envejecimiento, los mayores asturianos presentan niveles elevados de felicidad social, especialmente en los ámbitos personal y familiar. Donde aparecen las principales debilidades es en la valoración de algunos servicios clave, como los servicios sociales, con un 5,67, una cifra inferior a la media nacional, que está en el 5,69, y también la valoración de la sanidad, que se queda en el 6,62, por debajo del promedio español, que está en el 6,87. Y en otro escenario, Asturias se consolida como una de las comunidades autónomas con mayor nivel de secularización del país. Según el Barómetro sobre Religión y Creencias en España 2025, más de la mitad de la población asturiana no se identifica con ninguna confesión religiosa. En concreto, el 28% de los asturianos se define como indiferente o no creyente, el 14% como agnóstico y el 10% como ateo. En conjunto, un 52% de la ciudadanía del Principado no se adscribe a ninguna religión, un porcentaje que sitúa a Asturias entre las comunidades con mayor distanciamiento religioso del país. El 39% de los asturianos se declara católico. Se trata de uno de los porcentajes más bajos de España, solo por encima de Cataluña y el País Vasco, y claramente por debajo de la media nacional, que alcanza el 46% de población católica. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, la tasa de absentismo laboral en Asturias ha subido 5 décimas en el último año y se ha situado en el 7,6% al cierre del tercer trimestre, un punto por encima de la media nacional y la quinta más elevada entre las comunidades autónomas, según el informe trimestral que elabora la empresa de recursos humanos Rastap. En el conjunto del país, la tasa de absentismo laboral ha crecido 3 décimas en el último año y se ha situado en el 6,6%, con 1,047,000,000 de empleados ausentes cada día de su puesto de trabajo. El 21,2% de este 1,047,000,000 de empleados que faltan diariamente al trabajo no cuenta con una incapacidad temporal por razones médicas. Y Asturias lidera la reducción del abandono escolar y registra la menor brecha de género en la ESO. Cuéntanos, José María. Pues eso queríamos apuntar, que en el curso 23-24 Asturias registró la tasa bruta de graduación en la ESO más alta de España, con un 89,9% según los últimos datos disponibles. La tasa de graduación fue del 90,3% en el caso de las mujeres y del 89,4% entre los hombres, lo que supone una diferencia del 0,9 puntos porcentuales. Esta es la menor brecha por sexo entre todas las comunidades autónomas en este nivel educativo. En Asturias la evolución a lo largo de las 2 últimas décadas ha sido especialmente positiva. Los datos del Instituto Nacional de Estadística, que recogen las cifras desde el año 2004 hasta 2023, reflejan que a comienzos del siglo era 1/3 de los alumnos asturianos los que no llegaban a completar las etapas obligatorias de educación. Tras la gran recesión, y especialmente desde el año 2011, este porcentaje empezó a disminuir de forma constante hasta los porcentajes alrededor del 10% en el presente. Además, Asturias cerró el año 2024 con 34 procesos de solicitud de la prestación de ayuda para morir, lo que se conoce por eutanasia, de los cuales solo 6 culminaron finalmente con la aplicación de la eutanasia.
Así lo recoge el informe anual sobre la prestación de ayuda para morir aplicado por el Ministerio de Sanidad, que sitúa a la comunidad entre las regiones con menor volumen de solicitudes y al mismo tiempo con una de las tasas de aprobación más bajas del país, en torno al 17,6%. Por último, Miradara, de 3,35 gramos y 47,5 centímetros de longitud, se ha convertido en la madrugada de ayer en la primera asturiana nacida en 2026 al producirse el alumbramiento a las 0,36 horas en el Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo, según ha informado la Consejería de Salud. El segundo nacimiento del año en el Principado ha tenido lugar en el Hospital San Agustín de Avilés, donde a las 10:30 nació María, una niña de 3,660 gramos. En el resto de centros hospitalarios de la región no se han registrado alumbramientos. Y nuestros mejores deseos para el año que comienza desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, para Hecho Natural. Buenas tardes. Lo mismo te deseamos. Gracias, José María. Y vamos a terminar con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos precipitaciones en Galicia, en el norte peninsular y en Canarias. En el resto del país irá aumentando la nubosidad, pero no se esperan lluvias. El viento soplará con fuerza en Canarias, donde hay alerta amarilla debido a la borrasca Francis, y en zonas de montaña. También habrá mala mar en Canarias, en el estrecho y en la costa gallega, con olas de entre 2 y 4 metros. Y las temperaturas subirán ligeramente. Mañana sábado va a haber nieblas matinales en el sistema ibérico, también en el interior de Cataluña, en puntos del norte del sistema central y en Mallorca. Se espera una jornada de cielos nubosos en la mayor parte del país, con precipitaciones débiles y también repartidas que podrán ser moderadas y acompañadas de tormentas en la zona del suroeste y en el estrecho, especialmente durante la segunda mitad del día. En cuanto al viento, va a soplar con fuerza en Canarias, en el estrecho, en la costa gallega y en el Cantábrico. Va a haber mala mar en Canarias y en el estrecho, con olas que podrían alcanzar los 5 metros. En cuanto a Galicia y el Cantábrico, las olas estarán entre los 2 y 4 metros y las temperaturas van a ser similares. El domingo continuarán las nieblas matinales en el interior de Galicia, en el entorno del sistema central, en puntos del este peninsular y en Mallorca. Seguiremos con cielos nubosos en buena parte del país, con precipitaciones que destacarán en el estrecho, moderadas y acompañadas de tormenta, y en puntos de la Comunidad Valenciana. En el resto serán más débiles, incluidos ambos archipiélagos. El viento soplará con fuerza en las mismas zonas, además de en la Comunidad Valenciana, en Baleares y en áreas de montaña. La mar estará alterada en todas las costas españolas, con olas de entre 2 y 4 metros, y las temperaturas empezarán a bajar por el norte y después descenderán en el resto del país. Es todo por el momento. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y se lo hemos contado Marta Troyano y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.